Buenas noches, profesor. El presente tema a exponer es la búsqueda de pruebas y restricción de derechos fundamentales 2 respecto al control de comunicaciones, documentos privados, la interceptación y incautación postal y otros. La videovigilancia, de acuerdo al artículo 207 del nuevo Código Procesal Penal. Un breve concepto se tiene es que es un medio técnico de investigación que se alude fundamentalmente a su valor probatorio y a su virtualidad. Es en ciertos casos muy usado para desvirtuar la presunción de inocencia, pero ello siempre y cuando tengan las exigencias o imperativos que le den el carácter probatorio lícito, pues ha de ser suficiente, tiene que ser de cargo o incriminatorio y por último tiene que respetar todas las garantías que rodean la actividad de la prueba. Según la concepción formal en relación al artículo 207 del nuevo Código Procesal Penal, se ha establecido esta búsqueda de pruebas para delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas. En este caso, el fiscal puede, por propia iniciativa o a pedido de la policía y sin conocimiento del afectado, realizar tomas fotográficas y registro de imágenes, puede utilizar otros medios técnicos especiales con fines de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. También se va a disponer siempre que resulte indispensable para los fines del esclarecimiento o cuando la investigación por otros medios no haya sido con mejores resultados. Su precedencia se da cuando resulta ser indispensable, como se indicó, para el cumplimiento de los fines del esclarecimiento de los hechos. Y en cuanto a sus exigencias, se desprende que el uso de estos medios técnicos requerirá una autorización judicial cuando sean practicados dentro de un inmueble o lugar cerrado, por lo que se tiene que resaltar que han sido de mucha ayuda cuando se pereniza la escena de un delito, registrando así la posición y distancia en que se encuentran los elementos centrales del hecho, ya que puede ser como un cadáver, puede ser una caja de seguridad, el foco de un incendio, etc. Por último, para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones. Ante ello, es menester precisar la eficacia probatoria que conlleva este medio técnico mencionado, y es en conformidad a lo establecido en el Acuerdo Plenario número 10/2019, CIG 116, en el cual la eficacia procesal o probatoria de grabaciones videográficas obtenidas debe encontrarse condicionadas por 1. La legitimidad en la obtención de dichas grabaciones, pues esta incidencia se presenta muy vinculada con los derechos del individuo, ya que tiene un carácter fundamental, por lo que están revestidos de la oportuna reserva judicial que legitime su menoscabo. 2. El principio de legalidad, por el cual este medio técnico de investigación debe tener una previa previsión legal, pues de lo contrario, toda la información recabada se tomará de forma ilícita. 3. El principio de proporcionalidad. Ante la eventual afectación de derechos fundamentales como derechos de la imagen, inviolabilidad del domicilio, a la intimidad personal y familiar, es necesario que sus utilizaciones superen el test de la proporcionalidad. 4. La autenticidad e inmediatez temporal, en el que una vez grabada la información que contiene el fiscal, que contiene la investigación o pruebas inculpatorios, siempre por el mandato del fiscal, debe seguirse el procedimiento de control previsto para la intervención de las comunicaciones. Por lo tanto, se rescata del fundamento 31 de este acuerdo plenario que no solo podrán ser introducidas al proceso las videograbaciones o tomas de imágenes que provengan de una estricta diligencia de búsqueda de pruebas como la videovigilancia, sino también aquellos otros datos que provengan del uso de civiles que operan drones de forma recreativa. Tanto en el primer como segundo caso, la información entrará al proceso penal a través de la prueba documental. En síntesis, tenemos que la videovigilancia es un procedimiento a través de medios técnicos que permiten al personal especializado realizar sus investigaciones, y uno de ellos podemos apreciar lo que el personal policial denomina como óbice.
que es la observación, vigilancia y seguimiento, que es muy útil en los delitos donde la actividad criminal es muy acentuada, como en las organizaciones criminales, por lo que esta evidencia que ha sido recabada en lugares públicos, detectando presuntos delincuentes, será efectivo para imponerles otras medidas limitativas. Las pesquisas, conforme al artículo 208 del nuevo Código Procesal Penal. Un breve concepto es que son el procedimiento de información, indagaciones o averiguaciones por el cual el fiscal o objetivos policiales procedan con investigar en lugares abiertos determinados cosas o personas para recabar objetos que sean útiles para el esclarecimiento de la verdad o la investigación del delito cometido. El policía en caso de urgencia o por disposición fiscal. En efecto, como desde la concepción formal del artículo 208 del nuevo Código Procesal Penal, se tiene pues que la policía asume esta función, ¿no? Por sí solo o por una orden del fiscal, por el cual va a poder inspeccionar o va a disponer pesquisas en lugares, cosas o personas. En síntesis, las pesquisas son el procedimiento de información por el cual el fiscal va a proceder con investigar y buscar la averiguación de la verdad por un hecho, por un delito cometido, ¿no? Ante ello, tienen esas necesidades, existen unas necesidades por las cuales el personal policial va a practicar una pesquisa y en su función podrá disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentran en el lugar de intervención o de los hechos o que puedan comparecerse a otro lugar. Entonces, ante ello se desarrolla primero lo que se denomina las retenciones, como se encuentran previstas en el artículo 209 del nuevo Código Procesal Penal. La retención comporta una inmovilización provisional que solo se va a mantener durante el tiempo imprescindible para realizar una diligencia policial determinada. Dicha restricción cabe con la posibilidad de que se pueda extender, pero con una orden judicial, ¿no? Ante ello, se trae a colación la sentencia número 4514 del 2013 del Tribunal Constitucional de fecha 13 de agosto de 2014, en el que se señala que de acuerdo a nuestro código adjetivo, la persona puede estar retenida por un máximo de 4 horas, ello para efectos de realizar las pesquisas. Sin embargo, al no estar justificada dicha actuación, se trataría de una actividad arbitraria que concluye que se estaría privando la libertad de la persona. Segundo, tenemos lo que es el registro personal en relación al artículo 210 del nuevo Código Procesal Penal. El registro personal está generalmente asociado a la intervención en flagrancia delictiva por la policía o como uno de los efectos de una detención judicial. Nuestro nuevo Código Procesal Penal establece que fuera de la posibilidad de que fuera de los supuestos de flagrancia o por orden de si existen fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal viene relacionadas con el delito, se va a proceder con registrarla. En tanto, podemos rescatar que deben existir fundadas razones para considerarse que el intervenido esté ocultando en su cuerpo o ámbito personal los bienes que se relacionan con el delito, ¿no? En ese sentido, también traemos a colación la casación número 253-2013 PUNO, por el cual el tal concepto de ámbito personal viene siendo comprendido con los elementos que tengan alguna importancia en la investigación criminal, ya sea que se encuentre en indumentaria, que la persona lo aporte o que esté en su inmediato alcance o disponibilidad física. El registro personal comprende tanto la relación de objetos de su propiedad como todo aquello que tiene custodia. En tanto, el registro se va a efectuar respetando la dignidad y el pudor de la persona. Su realización debe realizarlo una persona del mismo sexo del intervenido, pero con excepción de que importe demora en la investigación. En tanto, al término de este procedimiento de registro personal, se tiene que hacer un acta en el cual se tiene que describir todo lo acontecido e inclusive se puede levantar planos de señales descriptivos y fotográficos y otras operaciones técnicas.
Continuando con la exposición, tenemos la intervención corporal. La intervención corporal es definida como aquella medida de inspección, de registro de tratamientos diversos sobre la interioridad del cuerpo humano vivo, incluyendo la exterioridad al desnudo de sus partes, que se practican sobre el imputado o un tercero, puede ser también un testigo o víctima, las mismas que se encuentran limitadas por la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, aunque pueden restringir bajo condicionamientos constitucionales derechos fundamentales. También son actos de investigación de delito que tienen por objeto el cuerpo de la persona humana, sin necesidad de obtener el consentimiento, por lo que deben de actuarse previa orden judicial. Solo en caso necesario es la forma prevista por la ley y ponderando el interés de la investigación del delito a los derechos individuales de las personas. La intervención corporal, esta intervención corporal se da en las personas vivas, no se puede practicar en cadáveres, ¿no? Dentro de sus características tenemos que es el carácter de intervención, ¿no? Porque se caracteriza por interferir directamente en el cuerpo y en la psiquis de la persona. Y como otra característica tenemos el elemento fáctico característico, puesto que la intervención corporal recae sobre el cuerpo humano vivo, como lo mencioné anteriormente, lo que significa que debe tratarse de una persona para adquirir la calidad de órgano o instrumento de la actividad probatoria. Esta exigencia excluye como intervenciones corporales las pruebas de inspección o periciales que se realizan sobre un cadáver. Así también recae sobre el interior del cuerpo humano, en sus cavidades naturales o debajo de la piel o en la psiquis. Y de esa manera se diferencian de las requisas y de los cacheos, puesto que estos últimos, que son la requisa o cacheos, estos exclusivamente se practica sobre la exterioridad del cuerpo humano, bien sobre las ropas o en seres que lleve consigo. Así también tenemos que las intervenciones corporales tienen la potencialidad de afectar la salud física de las personas, porque siempre se va a requerir de que ésta sea practicada o realizada con la participación de expertos en la salud, ¿no? Según la naturaleza del medio que se requiera, ¿no? También tenemos que las intervenciones corporales son propiamente un acto de preconstitución de una fuente de prueba o una prueba pericial, y como tal constituyen una actividad postdelictual. En cambio, las requisas o los cacheos son medidas típicamente policiales, no obstante de conformidad con el artículo 248 del Código Procesal Penal. También estas tienen el carácter de postdelictual. Así tenemos también que la finalidad que tiene la intervención corporal es el de esclarecer los hechos significativos de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Un momento. La intervención corporal esa se va a dar a solicitud del Ministerio Público. El juez puede ordenar el examen del imputado siempre que el delito esté sancionado por pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Las pruebas a realizarse pueden ser las siguientes: análisis sanguíneos, pruebas genéticas, moleculares u otras intervenciones que deben ser efectuadas por un médico u otro profesional especializado, ¿no? Para determinar si el examen puede conllevar un daño grave a la salud del imputado, es necesario contar con un dictamen pericial. De existir este peligro, no se efectuaría este examen, ¿no? Todo esto de conformidad con el artículo 211, numeral 1 del Código Procesal Penal. Así también, la intervención corporal requiere de una orden judicial previa, exceptuando el caso en el numeral 5 del artículo 211 del Código Procesal Penal, que prevé que las intervenciones mínimas del Ministerio Público de la Policía, con conocimiento del fiscal, como extracciones de sangre, piel o cabello, siempre que éstas no van a comprometer la salud del intervenido. Solo en esas circunstancias es que se puede realizar sin una autorización judicial.
Si el examen debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, no es necesario esperar a la orden judicial, pero se debe instar inmediatamente la confirmación judicial, conforme a lo establecido al artículo 211, numeral 3. En esta diligencia tendrá que estar presente el abogado del imputado, salvo que no concurra, pese a la citación correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba perjudique si no sea realizada inmediatamente. En el acta se deberá dejar constancia de la causal invocada para prescindir del abogado defensor y de la intervención de la persona de confianza del intervenido. Esto en razón al artículo 211, numeral 5 del Código Procesal Penal. Así también cabe mencionar que los testigos son examinados corporalmente, inclusive sin su consentimiento, cuando su cuerpo presente huellas o secuelas del delito, conforme a lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva. Existe una diferencia de la intervención corporal con el registro personal. La diferencia importante es que entre ambos términos consiste en que los derechos que se ven restringidos de manera legítima son diferentes. El registro de personas se afecta principalmente la intimidad, mientras que en la intervención corporal colisiona directamente y principalmente con el derecho a la integridad física y psíquica también. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la prueba de alcoholemia, esta está constituida por unos exámenes que se realiza a los sujetos en el marco de la prevención e investigación del delito para determinar la cantidad del alcohol que presenta en la sangre de los mismos, ¿no? Esto estando establecido en el artículo 213, numeral 1. Esta está principalmente pensada para el delito de conducción en estado de ebriedad y su derivación intencional en las formas de lesiones y homicidio culposo. La prueba comienza con la comprobación de tasas de aire respirando, salvo que el estado de ebriedad sea evidente. Es realizada por la policía en su misión de prevención del delito, luego de lo cual tendrá la policía que elaborar el acta de las diligencias seguidas, abrirá un registro en el cual consten las comprobaciones de aire respirado realizadas, dando cuenta de todo ello al Ministerio Público. Cuando la comprobación de las tasas de alcohol en el aire respirado haya resultado positiva o se presenten signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol, de drogas u otras sustancias prohibidas, el código faculta a la policía para retener al sujeto y conducirlo al centro de control sanitario, donde se le realizarán los exámenes de sangre u otros fluidos según prescripción del facultativo, ¿no? Esto estando establecido en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Bueno, continuando con la exposición, como siguiente punto tenemos el allanamiento. Esta es una medida instrumental que busca de la búsqueda de las pruebas que restringe el derecho fundamental de la inviolabilidad de domicilio, es decir, que es la intervención de entrada y registro en un domicilio, que viene a ser el espacio geográfico delimitado en el cual el individuo se desarrolla su vida familiar y socioeconómica, lugar en el cual protege sus intimidades personales y otros intereses relevantes. El derecho a la inviolabilidad de domicilio está consagrado en nuestra Constitución Política del Perú, de tal forma que cualquier limitación de este derecho tiene que hacerse con orden judicial. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los límites legales, tenemos que en el inciso número 9 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que la inviolabilidad del domicilio y a su vez los casos en el que se admite el ingreso a un domicilio sin que concurra la autorización de su dueño tenemos como primer punto el consentimiento expreso del
del titular. En este punto, basta con el consentimiento del titular del domicilio en el cual autoriza el ingreso de las autoridades para el respectivo registro correspondiente. Es el consentimiento del titular del domicilio. Como siguiente punto tenemos la resolución judicial. En este caso se requiere un mandato judicial debidamente motivado que autorice el ingreso y el registro a un domicilio. Como tercer punto tenemos la flagrancia de delito. Se va a proceder al ingreso, aunque sea sin la autorización de su titular ni orden judicial, siempre y cuando que exista una flagrancia delictiva. Y como cuarto punto tenemos el peligro inminente a la perpetración de un delito. Esta es la percepción que tiene el común de las personas que va a cometer un delito. Esto es que resulta razonable presumir que una persona que ingresó o se encuentra en un lugar con la intención de delinquir. Siguiente diapositiva. Como siguiente punto tenemos los presupuestos para la solicitud. En este caso, el requerimiento se hará si es que se está ante supuestos distintos a la flagrancia de delito o peligro inminente, y siempre que existan motivos razonables para considerar que en el lugar que se oculta el imputado o alguna persona o ahí se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación. Esta solicitud lo va a requerir el fiscal, es quien se solicita la medida de allanamiento y registro de domicilio, y se aplicará en la casa habitada, casa de negocio, en sus dependencias cerradas o en el recinto habitado temporalmente, así como en cualquier otro lugar cerrado. En el requerimiento que se deberá consignar la ubicación concreta del lugar o lugares que se habrán de ser registrados, la final específica del allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará. Siguiente diapositiva. En cuanto al contenido de la resolución judicial, se deberá consignar el nombre del fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la asignación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia y el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato, como el de cerraje. Siguiente diapositiva. En cuanto al desarrollo de la diligencia, en la ejecución de esta medida, si está presente el titular del inmueble allanado, es decir, el imputado, se le entregará una copia de la autorización o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza y de permitir el ingreso. Si no hay nadie, la copia se entregará a un vecino o a una persona que viva con él. La idea es que por cualquier medio el afectado tenga conocimiento de los motivos del allanamiento. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la exhibición forzosa y la incautación, tenemos que es el apoderamiento forzoso por parte de la autoridad del Ministerio Público de los objetos del delito o los instrumentos con los que se hubiera ejecutado, así como los efectos, sean esos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto proveniente del delito. Así se encuentre en poder de personas naturales o jurídicas. Tiene una finalidad de la investigación probatoria el poder obtener y conservar evidencia o elementos probatorios para su posterior incorporación en el proceso, de tal manera que pueda sustentar requerimientos fiscales y justificar tanto sus decisiones interlocutorias como resoluciones finales, inclusive la propia sentencia. Siguiente diapositiva. En cuanto a la exhibición e incautación de bienes, tenemos que si el propietario, poseedor, administrador
o tenedor u otro requerido por el fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituya el cuerpo del delito o cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, o se negara a hacerlo, o cuando la ley así lo prescribiera, el fiscal solicitará al juez que ordene su incautación y exhibición forzosa. La petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias. En el caso que el cuerpo del delito comprende todos los elementos vinculados directa o indirectamente con el delito, esto es que incluya los objetos, instrumentos, efectos del delito y en general cualquier elemento que manifieste la actividad delictiva. La policía no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial para incautar cuando la intervención es de flagrancia o ante peligro inminente. Una vez incautado el bien, se deberá comunicar inmediatamente al fiscal. Si se trata de peligro por la demora, la exhibición o la incautación deberá disponerle el fiscal. Y el fiscal, una vez que tome conocimiento de esta medida ejecutada por la policía o dispuso su ejecución, requerirá al juez la resolución confirmatoria. Siguiente diapositiva. En cuanto a su ejecución, tenemos que con la orden judicial el fiscal hará la ejecución de inmediato, contando con el auxilio de la policía. Si no afecta la investigación, el fiscal podrá programar el día y la hora para la ejecución, con citación de las partes. Asimismo, en cuanto a los bienes objeto de la incautación deben ser inventariados y registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones o alteración de su estado original. Se deberá identificar al funcionario o persona que asuma la responsabilidad o custodia del material incautado. De la ejecución de la medida se deberá levantar un acta y firmada por los participantes del acto. Si se trata de bienes muebles, se procederá de manera que se tome bajo custodia y, si es posible, se inscribirá en el registro de bienes muebles. Si se trata de bienes inmuebles o de derechos sobre ellos, adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote en el registro respectivo de dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva. Y se deberá oficiar al registro público de la propiedad inmueble. Siguiente diapositiva. Y por último, como el siguiente punto, tenemos la exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados. Por documentos no privados nos referimos que son aquellos de naturaleza pública. Estos pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación. De todas formas, creemos que las exigencias de las entidades del Estado para que se presenten documentos o los exhiban es de obligación, en tanto son documentos públicos. El funcionario que tenga en su poder los documentos requeridos está obligado a exhibirlos y entregarlos inmediatamente al fiscal, incluso si fuera original. Y todo objeto que detente por razón de su oficio, encargo, ministerio o profesión, siempre que no se trate de un secreto profesional o de Estado. El afectado puede instar la intervención judicial para establecer si corresponde la exhibición o la incautación de todos los documentos o actos intervenidos por el fiscal. Eso es todo por mi parte. Bien, buenas noches con todos. Continuando con la exposición, hablaremos referente al punto del control de las comunicaciones y documentos privados. Bien, en el ámbito de las comunicaciones del imputado, en las que el emisor o receptor de un mensaje, las restricciones varían en su identidad conforme se trata de una observación, intercepción o incautación de las comunicaciones personales. De ahí que se trata del concepto excluyente, sino conjunto que se trata en orden sucesorios. Por tanto, deben distinguirse estos planos, porque distinta es la simple observación de la intercepción que supone la introducción del proceso comunicativo, de las incautaciones que supone tomar posesión de lo comunicado, y hasta de las aperturas de comunicación, que es un procedimiento posterior, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Su objetivo de protección son los actos de interdicción e incautación de las comunicaciones y los documentos privados. Supone una injerencia al derecho del secreto de las comunicaciones, el mismo que si bien no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, el derecho a la vida privada lo incluyó dentro de su protector. El derecho a las comunicaciones reservadas supone una intersección e intromisión a las comunicaciones que realiza una persona, sean comunicaciones postales, a través del hilo telefónico, pues, ¿no? También en las computadoras o cualquier otro medio de comunicación. No importa si el contenido de las comunicaciones contiene datos sensibles o íntimos, lo único que importa es que la comunicación es realizada bajo un ámbito de reserva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la interceptación e incautación postal. Estos son objeto de intercepción e incautación las cartas, los pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal en las oficinas de empresas, sea pública o privada. También son las postales o telegrafías, dirigidas al imputado o remitidas por él, pues, ¿no? Aún bajo nombres supuestos, o aquellos que por especial circunstancias se presumieran que emanan de él o están destinados a él. El fiscal requerirá al juez que autorice la intercepción, incautación y ulterior apertura de estos para fines de la investigación. La medida, reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor al periodo de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones. La intercepción de las comunicaciones supone un mayor grado de afectación a la reserva y la intimidad que la intercepción o incautación postal. Esta medida consiste en inferir las llamadas telefónicas, el conmutador o el radio, efectuadas por el imputado o dirigidas a él con la finalidad de enterarse de lo conversado, con el fin de lograr la averiguación de un delito o de sus autores, aunque pueden también constituir fuentes de elementos de prueba o incorporar en el proceso penal, y de manera excepcional servirán como una manera preventiva si se recurriera a ellas para hacer cesar un delito en que se encuentre en curso de ejecución, ¿no? Bien, su presupuesto legitimadores son la legalidad, la proporcionalidad, la reserva judicial y la motivación. Siguiente diapositiva, por favor. Intervención. Bien, este es, ahí, sí, por favor, eso. La parte legitimada para solicitar la introducción de grabaciones de comunicaciones telefónicas, radiales o de formas de comunicación es el fiscal. Deben existir suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones. El fiscal solicitará al juez de la investigación preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones, con sujeción al principio de proporcionalidad, es decir, expondrá la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en el sentido estricto, debiendo precisar el número de teléfono a efectuarse las indagaciones por el plazo que dispone la intercepción. Bien, siguiente punto, por favor. Bien, el secreto levantamiento bancario. El secreto bancario y la reserva tributaria son considerados derechos fundamentales según el artículo 2.5, el artículo 2, inciso 5, segundo párrafo de la Constitución. El secreto y la reserva no solo pueden ser levantados a pedido del juez, o también puede ser por el fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso, con arreglo de ley y siempre que se refiera a un caso investigado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el procedimiento, el juez, a petición del fiscal, podrá ordenar reservadamente y sin trámite alguno el levantamiento del secreto bancario, siempre que sea pertinente para el esclarecimiento de los hechos y presuntamente delictivos. El juez también podrá incautar documentos, títulos, valores, sumas depositarias y cualquier otro bien. El bloqueo también puede realizarse, la inmovilización de las cuentas, siempre que estén vinculadas con los delitos investigados y que ellos resulten indispensables y pertinentes para los fines del proceso. Bien, procederá aunque no pertenezca al imputado o no se encuentre registrado a su nombre. El juez, a solicitud del fiscal, siempre que exista fundados y razonables elementos para ello, podrá autorizar las pesquisas o registros de una entidad del sistema bancario financiero, así como la incautación de todo aquello vinculado al delito. Bien, eso es todo por mi parte.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar también sobre el levantamiento de la reserva tributaria. A fin de hablar sobre el levantamiento de la reserva tributaria, se debe tener en cuenta que uno de los derechos que todo contribuyente cuenta es el secreto de la información tributaria relacionada a la cuantía y a la fuente de sus rentas. Ello implica que nadie puede acercarse a la administración tributaria para averiguar cómo se originaron dichos ingresos de una determinada persona, conocer también cuál es el monto del tributo que le corresponde cancelar y qué base imponible tiene. En este aspecto, al existir la reserva tributaria, el fisco debe evaluarla, mantener oculta esta información, protegiendo así al contribuyente. Sin embargo, este proceso de ocultamiento no es total, ya que existen algunos supuestos en los cuales se debe levantar la reserva tributaria. La reserva tributaria, según el autor Bravo Pucci, indica que la reserva tributaria se encuentra soportada en el derecho de la intimidad económica, en el cual se va a tener por un lado que el órgano administrador del tributo tiene la obligación de no divulgar a terceros ajenos dicha relación la información obtenida del contribuyente o del resultado de los procesos de fiscalización o por la información que es proporcionada por terceros. Y segundo, tampoco que es el derecho a la confidencialidad de dicha información que el contribuyente va a poseer. La reserva tributaria está recogida en el artículo 2 del inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Es la regla del secreto que tiene la administración tributaria sobre la información que las personas le entregan a propósito de sus relaciones jurídico-tributarias. Se encuentra esta sustentada bajo dos principios de raíz constitucional, el cual es el derecho a la intimidad y el otro es el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. El secreto bancario, el cual habló mi compañero, y la reserva tributaria pueden levantarse siempre y cuando sea este a pedido de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. Los jueces en los procesos pueden hacerlo en los procesos sobre tributos, alimentos o disolución de aquella sociedad conyugal o en los procesos penales. Y el fiscal de la Nación lo puede realizar en los casos de presunción del delito. Sin embargo, el pasado 3 de julio se publicó en el Diario Oficial Peruano la Ley 31507, que introdujo una reforma constitucional orientada a fortalecer la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. La ley en mención modificó el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, en el cual agregó dos nuevos actores para que puedan facilitar o solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, el cual es el Controlador General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. No, la anterior, por favor. Anterior, esa. Ya. Esto se encuentra estipulado en el artículo 236 del Código Procesal Penal, el cual explícitamente nos habla sobre el levantamiento de la reserva tributaria. Primero nos indica que el juez, al pedido del fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir la administración tributaria, la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tengan en su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. Asimismo, también la administración tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos y declaraciones que son ordenados por el juez. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente ya. Sí. Continuando, tenemos también la otra medida que es la clausura o vigilancia de locales e inmovilización. Esta última medida limitativa apunta a la clausura de locales y a la inmovilización de los muebles que se encuentran dentro, así como en su caso ordenar la vigilancia de los inmuebles. Esto se va a hacer siempre y cuando sea en delitos graves. La clausura o vigilancia temporal puede ser en un plazo no mayor a 15 días prorrogables por un plazo igual, si se justifica. Con respecto a esta medida, está estipulado en el artículo 237 del Código Procesal Penal.
Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. No, la anterior, por favor. Ya, gracias. El artículo 237 nos indica que el juez, al pedido del fiscal, siempre y cuando éste sea indispensable para la investigación de un delito sancionado con pena superior a 4 años de privación de libertad, se podrá disponer la clausura o vigilancia temporal de un local por un plazo mayor de 15 días prorrogables y por un plazo igual si las circunstancias lo exigieran. Asimismo, se podrá disponer la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensión no pueden ser mantenidas en depósito y puedan servir como medios de prueba. En este caso, se procederá al asegurarlas dentro de las reglas del allanamiento. Los plazos de permanencia de dichos bienes en su poder de la autoridad son los mismos que el numeral anterior. Ya, siguiente diapositiva, por favor. También nos habla, en el código nos hablan sobre la solicitud del fiscal. ¿Qué es lo que debe contener? En este caso, el fiscal que va a realizar la solicitud debe especificar en dicha solicitud los fundamentos y la finalidad que persigue, la individualidad del local o bien inmueble objeto de petición y el tiempo aproximado de duración de la medida y demás datos que también considere pertinentes. Asimismo, se le va a solicitar al juez. El juez, al emitir su resolución, también tiene que contener dichos fundamentos, en los cuales la resolución autoritativa contendrá el nombre del fiscal que ha solicitado, la expresa autorización del local o bien mueble, el tiempo de duración de la medida y el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato. También nos indica sobre la forma de la diligencia. Una vez que ya se ha obtenido la autorización correspondiente que ha sido emitida por el juez, con citación de las partes, si es necesario, si es que es necesario, se puede convocar a un auxilio policial. Se va a llevar a cabo en todo caso la medida redactándose el acta que va a tener que ser suscrita en el mismo lugar del hecho, a excepción de que por fuerza mayor no se pueda realizar en ese lugar. Y el fiscal dictará las medidas más apropiadas para la custodia y conservación de las cosas muebles. Y por último, tenemos que el fiscal podrá ordenar y ejecutar por razones de urgencia o peligro por la demora la clausura o vigilancia local o la inmovilización de los bienes muebles cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación. Una vez que ya se ha efectuado la medida, antes de vencidas las 24 horas de realizada la diligencia, solicitará al juez la resolución confirmatoria y para el efecto se va a tener que adjuntar una copia del acta correspondiente que ha sido suscrita por el fiscal y las personas intervinientes de la clausura, vigilancia o inmovilización de urgente o inmovilización. Eso es todo. Muchas gracias.